Con el lema "Un pueblo con futuro es aquel que no olvida el pasado", la Confederación General del Trabajo, Secretaría de Derechos Humanos, conmemoró los 38 años del golpe militar. Rindió homenaje a los trabajadores, militantes, delegados y dirigentes que perdieron sus vidas luchando por un país más justo. Participaron distintos gremios, entre ellos la Asociación Obrera Textil de la República Argentina, ratificando su apoyo al proyecto político nacional, popular y democrático. El recuerdo de lo que ocurrió a partir del 24 de marzo de 1976 nos enseña que no podemos dar ni un paso atrás en la lucha por ubicar al movimiento obrero argentino en un puesto de decidido protagonismo. Para continuar, compañeros, nos dará la bienvenida el compañero secretario general de FOETRA, Osvaldo Iadarola. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En nombre de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, queremos darle la bienvenida a este acto y conmemorar una fecha para el movimiento obrero y el pueblo argentino trágica. Quiero agradecer al Consejo Directivo de la CGT y en especial a Antonio Caló por haber decidido hacer este acto en esta casa. Y bueno, la presentación que me toca a mí por representar acá FOETRA, y más que nada entre tantos militantes, dirigentes, es simplemente recordar una de las etapas más trágicas de la historia argentina. Tuvieron que pasar 30 años para que podamos determinar, y así lo hizo la justicia, que fue un genocidio, que no era una guerra entre dos partes, sino que era un genocidio al pueblo argentino y principalmente a la clase trabajadora. 63, casi 65% de los compañeros detenidos desaparecidos pertenecen al movimiento obrero. Este sindicato, que tengo el orgullo de representar a los compañeros telefónicos, tiene más de 60, ahí están los nombres de los compañeros detenidos desaparecidos, y muchos de ellos quedaron detenidos desaparecidos en el año 1977 por defender las 7 horas de trabajo. Digo esto porque las nuevas generaciones que se van incorporando a la fila del movimiento obrero se van incorporando también a esta historia de lucha que, como tantos gremios y infinidad, tienen mártires y en toda la historia de este movimiento obrero argentino. Por eso, para dar comienzo a este acto, quiero proponerles, en la memoria del primer compañero obrero detenido desaparecido, Felipe Vallese, y los 30.000 compañeros desaparecidos que están presentes, empecemos este acto con un minuto de aplauso sostenido para los mártires del movimiento obrero y de todos los desaparecidos en la Argentina. Gracias, compañeros. Ahora sí, compañeros, para continuar con lo que uno piensa será el momento más emotivo de este homenaje. Voy a pedir que se hagan presentes en el escenario, en primer lugar, una compañera, Beatriz Grasso, obrera metalúrgica, delegada de la Comisión Interna de CIAT, presa política, concejal mandato cumplido, testigo de juicio de lesa humanidad. También el compañero Mario Medina, delegado de UOCRA, en Bahía Blanca, diputado provincial en 1973 de la provincia de Buenos Aires, preso político, testigo y querellante en juicio de lesa humanidad. Jorge Velarde, delegado en Astilleras Traza, provincia de Buenos Aires, detenido ilegalmente, testigo y querellante del juicio de lesa humanidad. Hugo Sánchez, delegado de Luz y Fuerza de Tucumán. Su padre, secretario adjunto del mismo sindicato, hasta hoy permanece desaparecido.
Roque Zuna, obrero textil de 1946, miembro del Consejo Directivo de OTRA y director del COPIME, preso político. José Luis Poles, trabajador petroquímico de San Lorenzo y secretario adjunto de SUOPU. En 1976, perseguido político y exiliado en Venezuela. Ernesto Sosa, trabajador petroquímico, secretario general de SUOPU en 1976, preso político. Alfredo Cortés, trabajador del ingenio Ledesma, secuestrado en la noche del apagón, preso político. Estos compañeros que se encuentran hoy presentes son algunos de los trabajadores sobrevivientes a las torturas, la cárcel, el secuestro y la persecución, que militaron para defender la patria y el bien de todos los argentinos. En representación a los compañeros, hará uso de la palabra la compañera Beatriz Tete Grasso. Gracias es la palabra más sublime en un acontecimiento como este. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. ¿Cómo empezar para que la emoción no me traicione? Han pasado 38 años de aquel nefasto 24 de marzo de 1976, donde las heridas que sufrió nuestro pueblo todavía duelen. En la historia de un país, 38 años no son nada. En nosotros, que ya estamos en el punto y coma de la vida, es mucho. Por eso, nuestro agradecimiento. No sé por qué razón nos tocó quedar vivos. ¿Será que Dios nos dejó este legado para contar nuestra verdad? Nosotros éramos trabajadores, orgullosos obreros, éramos los que hacíamos la producción de este país. En mi caso personal, comencé a trabajar a los 14 años, en mi pueblo, Gualeguay, Entre Ríos, en una peletería, y allí estaba la curtiembre con un experimentado capataz en su oficio que venía de Buenos Aires. Este compañero nos daba charla en los descansos sobre los derechos de los trabajadores, debido a que nosotros estábamos interesados por saber qué pasaba con los obreros de Buenos Aires que estaban en huelga. Corrían los años 64 y 65, y eso era la resistencia peronista, que luchaba en defensa de sus conquistas logradas y por las nuevas reivindicaciones. Más tarde, en otro trabajo, un frigorífico de pollo, fui delegada elegida por mis compañeras con solo 17 años. En aquella enseñanza, el capataz de la curtiembre nos sirvió ante un conflicto porque recurrimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que nos ayudaron a solucionar nuestros problemas. En 1973, y viviendo en la ciudad de La Plata, entré a trabajar a la fábrica SEAP, una industria nacional metalúrgica autopartista. 2 años más tarde, nuevamente por el apoyo y reconocimiento de mis compañeros, paso a integrar la comisión interna ante la UOM. El 29 de marzo de 1976, el ejército llegó a la fábrica con un listado de nombres, y ese día, desde mi lugar de trabajo, me llevan detenida. Estoy un tiempo desaparecida y luego legalizaron mi situación, quedando a disposición del PEN durante casi 6 años que recupero mi libertad. Estaba embarazada de pocos días. En condiciones difíciles siguió adelante mi embarazo. Y estando en la cárcel de Devoto, el 13 de diciembre, nació mi niña. Los compañeros presentes que me acompañan en el escenario, delegados de aquella etapa y representantes de los distintos gremios, decimos que de lo peor nos tocó la mejor parte. Volvimos y contamos el cuento, y este es nuestro compromiso con quienes no están, con los obreros que no volvieron, porque ellos no han tenido voz. Nosotros éramos trabajadores comprometidos con un país que nos contuviera a todos, que bregábamos por el trabajo digno, por la educación de nuestros hijos. Teníamos un norte y hacia allá íbamos.
En nombre de todos nosotros y de los compañeros que no están, gracias. Hoy los trabajadores argentinos están reivindicados. Hoy a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, porque nuestros dirigentes y los compañeros a lo largo de la historia han hecho mucho ya, nos toca discernir entre coherencia o mediocridad. Si queremos un movimiento obrero coherente con estos compañeros que dieron la vida, coherente con estos compañeros que hoy, día a día, le ponen el pecho a las discusiones paritarias, le ponen el pecho a la búsqueda de soluciones a los conflictos laborales, le ponen el pecho a muchas situaciones sociales, más allá de sus organizaciones sindicales, o si queremos ser mediocres. Esos mediocres que buscan 10 minutos de televisión, esos mediocres que solo piensan en su sector, que no pueden abrazar un proyecto político, que no pueden abrazar un proyecto de país. Nosotros, hoy, con esta CGT, estamos demostrando que queremos la coherencia, sobre todo esta coherencia que marca la historia del movimiento obrero y del Frente Nacional y Popular. Profundizar la militancia en el proyecto nacional, donde tenemos que valorar nuestras organizaciones sindicales, valorar nuestra historia, valorar nuestros roles y colaborar en un proyecto de país. Claramente un proyecto de país donde estemos todos. Memoria para honrar nuestra historia. Verdad, porque sabemos que el pueblo y su sabiduría tienen mucho para dar por lo que queda en la Argentina y por lo que queda en la patria grande. Y justicia, es esa justicia que estos compañeros buscaron y dieron la vida, que se llama justicia social. Gracias, compañeros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un verdadero honor estar acá. Quiero decirles que quisiera que esta reflexión estuviera más dirigida a sacar algunas conclusiones que a encender los espíritus, porque hoy es un día, me parece, de reflexión. Porque no podemos olvidarnos cuál fue el eje fundamental del golpe del 24 de marzo de 1976. La idea era destruir el Estado, hacer retroceder al movimiento obrero y terminar con la Argentina industrial. Así de claro. Y la víctima esencial debía ser el movimiento obrero. Supongo que ya se habrá dicho, pero fue claro que la gran mayoría, más del 70% de las víctimas, de los desaparecidos en nuestro país, fueron trabajadores. También seguramente se habrá dicho que las primeras normas, la primera, no me animo a decirlo, legislación, los primeros bandos de la Junta Militar fueron dirigidos a intervenir la CGT, a intervenir organizaciones sindicales, a suprimir el derecho de huelga, a clausurar las negociaciones colectivas. Ese golpe militar, ese golpe cívico-militar, pensaba que clausuraba una etapa de la historia y se dirigió fundamentalmente a sembrar el terror en la Argentina. Y déjenme que insista en esto, a sembrar el miedo en la Argentina. Fue ese miedo el que luego la desocupación de los 90 y el crecimiento de la pobreza volvió a ser profundizado. La Argentina era un país con miedo,
y no desconozco ni la diferencia que hay entre la dictadura y la democracia, porque para nuestra generación fue la diferencia entre la vida y la muerte, ni tampoco que hubo un gobierno que tomó una decisión ejemplar apenas se recuperó la democracia, que fue iniciar el juicio a las juntas. Pero ese miedo que se había instalado en todas las almas, solamente se empezó a perder definitivamente a partir del 25 de mayo del 2003. Porque a partir de ese momento hubo un gobierno, yo diría, sanador, que implicó un punto de quiebre en la recuperación de derechos, en la recuperación de las instituciones del trabajo, en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, para que definitivamente perdiéramos el miedo que había estado asolando a nuestra patria desde el 24 de marzo del 76 hasta el 25 de mayo del 2003. Y quiero que esto lo tengamos claro, porque la movilización en las calles, la lucha que cada una de las organizaciones sindicales ha venido dando desde aquel momento, hoy la Argentina es reconocida en el mundo como uno de los países que más defiende los derechos humanos. Los derechos humanos de ayer, los de hoy, los del futuro, los de siempre. Y digámoslo claramente, el derecho del trabajo y el derecho al trabajo es uno de los derechos humanos fundamentales. Auspician Somos Protagonistas, Sanatorio Argentino, internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500. Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina. Avenida Belgrano 665, Capital Federal. Teléfono 4340-7419. Tisico Sociedad Anónima. Ingeniería, Obras y Servicios. Avenida Montevideo 356, Berisso. Teléfono 0221-464-4588. Meditar Sociedad Anónima. Sarmiento 811, piso 7, Capital Federal. Teléfono 4327-1804. Obra social del personal ladrillero. Hipólito Yrigoyen 1534, piso 3, Capital Federal. Teléfono 0800-345-0394.